Día, mis amados hermanos y amigos, es para mí un verdadero honor poder llegar a cada uno de ustedes con este humilde saludo y a la vez con este humilde mensaje a cada uno de ustedes. He traído un pequeño pensamiento titulado Un mundo sin miedo. He creído pertinente debido a lo que está pasando la humanidad en este tiempo. Lastimosamente, tenemos un nuevo virus que está diezmando a la población mundial y esto ha provocado un sinnúmero de reacciones en las personas. Pero estas reacciones que está provocando en las personas no tienen que ser las reacciones de un hijo de Dios, de un cristiano que reconoce a Jesús como su Salvador, como su Señor. Es por ello que este estudio o este pensamiento tiene tres puntos principales. Primero, identificar qué es el miedo. Luego, tendremos el punto qué es el miedo según la psicología, qué es el miedo según la religión y qué es el miedo según Jesús. Vamos a partir del primer punto. ¿Qué es el miedo según la psicología? La psicología diferencia al miedo de dos formas: un miedo funcional de un miedo disfuncional. Para ser más entendible es como decir un miedo bueno y un miedo malo. ¿Qué es el miedo bueno? ¿Qué es el miedo malo, perdón? El miedo malo es aquel miedo con el cual no podemos hacer nada al respecto. Por poner un ejemplo, el tenerle miedo a los aviones. Si yo me subo a un avión y tengo miedo, si ocurre un desperfecto, mi miedo no va a producir ningún cambio al respecto. Es decir, el avión, si es de caerse, se caerá, tenga o no tenga miedo. Ese es un miedo disfuncional. Es un sentimiento que paraliza, obstaculiza al ser humano y es catalogado como un miedo disfuncional o un miedo malo. Existe el miedo bueno, obviamente, que según la psicología también lo identifica como una emoción primaria, que es propio del ser humano, que te prepara para la guerra. Venimos una evolución prácticamente en ese sentido, donde el miedo lo que provocaba era que se active el sistema nervioso, produciéndote o dándote herramientas para la huida. La sangre se iba a los talones, así podía ser, por ejemplo, herido y no te morías desangrado, o el corazón se hace más pequeño producto del miedo y así te prepara para la huida. Y esto como es como un mecanismo de defensa. A eso llamemos un miedo funcional. Pero yo me voy a concentrar, o lo que yo quiero hablar, es básicamente sobre el miedo disfuncional, sobre ese miedo malo, sobre aquel miedo que no debemos hospedar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que no podemos nosotros también reproducir este miedo a otros, encender el miedo en nuestros vecinos, en nuestros amigos, repitiendo mensajes por WhatsApp, por Facebook, que solamente lo que producen es miedo y pánico. Hemos identificado qué es el miedo según la psicología. Ahora partamos qué es el miedo según la religión. Y aquí hay mucho que hablar al respecto. Es penoso, es de alguna forma lamentable, y lo marco muy claramente que es lamentable, que sea precisamente la religión que haya infundido miedo en la humanidad. Una de las principales religiones que existieron y que existe hasta el día de hoy, primera religión monoteísta que se generó en el mundo, llamado judaísmo. Judaísmo del cual salió el cristianismo y cierta parte del islamismo. Este judaísmo, mis queridos amigos y hermanos, este judaísmo tenía sus bases en el temor o miedo, aunque algunos quieran diferenciar temor y miedo. Para mí, el miedo y el temor son sinónimos, es lo mismo. El judaísmo presentaba el temor incluso como un principio.
hasta cierto punto divino, es decir, que el principio de la sabiduría era el temor hacia Dios. Ahora, el Antiguo Testamento, de cual se basaba el judaísmo, aunque básicamente tenían tres elementos muy fuertes religiosamente hablando, tenemos el Tanakh, que son 24 libros, que es el Antiguo Testamento. Para nosotros la iglesia cristiana tenemos 27, ellos tienen 24, conocidos como Tanakh. También tenía la Torá, que nosotros la conocemos como Pentateuco, 5 libros para ellos sagradísimos, inquebrantables, inviolables, que no se pueden ni siquiera contradecir. Y también tienen el Talmud. El Talmud, que es como para poder dar a conocer o darlo a entender, es como decir, como un código civil que rige para todo judío. Y todo aquel que quiera vivir una vida santa, recta delante de Dios, tiene que observar todos los postulados e interpretaciones que el Talmud señala. Bueno, en fin, pero ¿por qué estoy diciendo yo que el miedo tiene sus bases en el Antiguo Testamento? La religión judía interpreta todos los eventos catastróficos que se dieron en la humanidad. Todos los eventos catastróficos lo interpretaban como producto de un castigo divino. Obviamente que si nosotros creemos que una catástrofe, si nosotros creemos que una peste en la humanidad es producto de un castigo divino, obviamente que vamos a ir germinando un temor, un terror hacia ese Dios. Pero estas líneas nos llevan a deducir, y creo que el sentido mínimo común interpreta a un Dios severo en el Antiguo Testamento, a un Dios iracundo. Podemos ver en muchos postulados bíblicos, en muchas líneas bíblicas, que nos presenta a un Dios vengativo. Y es curioso y hasta cierto punto angustioso, que también nos presenta a un Dios en ciertos eventos, a un Dios genocida. Pero ¿hasta qué punto, mis queridos hermanos y amigos, realmente estas historias o estos relatos bíblicos identifican al verdadero carácter de Dios? ¿Es así Dios? ¿Es digno de temer? ¿Dios es el responsable de estos genocidios? ¿Dios es el responsable de estos eventos motivados por el sed de venganza? ¿Es Dios realmente iracundo? ¿Ese Dios que pierde el control fácilmente? ¿Es realmente Dios así? Era la interpretación humana que le daban respecto a Dios, porque podemos interpretar que el hombre deducía que así era Dios. No necesariamente tenemos que aceptar, ubicarlo en nuestro cerebro, en nuestro ser, que Dios era así. Pero lastimosamente, como estaba en las líneas bíblicas, como estaba en las Sagradas Escrituras, no se lo identificaba como una interpretación humana, sino que era una revelación del carácter de Dios. Por ello, era importante, imprescindible, que nuestro Dios verdadero se revelase a la humanidad conforme era realmente. Y es por ello la necesidad de que venga Jesús al mundo a revelarnos el verdadero carácter de Dios. Carácter que Jesús vino a revelar, que precisamente la religión, en este caso el judaísmo, vino a distorsionar, porque el carácter de Dios, porque el rostro de Dios estaba desfigurado precisamente por la religión. Jesús marca un legado importante en la humanidad, justamente porque en uno de sus eventos más importantes, o propósito de venir al mundo, era revelarnos a ese verdadero Dios. Estamos hablando del miedo según la religión. Ahora yo quiero hablar del temor según Jesús. Según Jesús, pero antes de hablar del miedo según Jesús, quiero rescatar otras cosas muy importantes sobre el temor. Sobre los catástrofes que estamos hablando, de que señala la Escritura y se interpretaba como castigo divino. Hay un postulado, hay una parte bíblica en Isaías 16:20, quiero darle lectura. Miren ustedes cómo interpretaba el pueblo judío cuando pasaba por una catástrofe, una peste normal, cómo lo interpretaba.
Isaías 26:20 dice así: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. En otra versión dice, en tanto que pasa el castigo divino o el enojo del Señor, en otras versiones. Todo evento era interpretado como un castigo divino. Obviamente que esto producía en el pueblo terror, miedo, y muchas personas, por temor a ese castigo que estaba implícito, todo acto humano equivocado o pecaminoso, traían sin castigo. Y esto provocaba que las personas, muchas de ellas, andaban en una supuesta santidad, pero producto de un miedo, de un pánico, de un temor hacia ese Dios castigador, hacia ese Dios severo, en ciertos casos iracundo. Pero estas pestes eran producto de la ira de Dios. O podemos interpretarlos, mis queridos amigos, hermanos, o podemos interpretarlos que son meramente humanos y que es natural, que toda la existencia humana ha pasado por pestes. Yo quiero hacer una revisión histórica de las pestes a lo largo de la historia, y no del tiempo antes de Cristo, sino después de Cristo. Miren ustedes, en el año de 165 al año 180 tuvimos una peste. La humanidad pasó por una peste llamada la peste antonina. Fue una peste que cobró 5 millones de vidas. Miren que estoy hablando del año 165. Luego vino una nueva peste, una peste conocida como la peste de Justiniano. ¿En qué año? En el año 541, o sea, 300, 400 años después, 541 a 750, y cobró la vida de 50 millones de personas en el mundo. Imagínense qué pensaban las personas en aquel tiempo. 50 millones de vidas por esa peste. Obviamente que en aquel tiempo también se lo consideró como un castigo divino. Pasamos al año 735 hasta el año 37, y vino un nuevo virus, conocido por muchos, conocido como la viruela. Pero esta viruela se la conoce como la viruela japonesa, cobró las vidas de 1/3 de la población de Japón. Y no quedó allí. Estas pestes siguieron surgiendo a lo largo del tiempo. Luego pasamos el año de 1300 hasta el año 1400 y tuvimos la conocida peste negra. Aunque les parezca sorprendente, fallecieron 200 millones de personas por esta peste en el año de 1300. Luego surgió otra peste. En el año de 1520 surgió la viruela. Imagínense ustedes, 56 millones de vidas producto de esta peste en el mundo entero. Luego surge una nueva peste en el año de 1600, escasos años de diferencia, y tenemos la peste bubónica. Murieron 3 millones de personas en el mundo. Surgieron otras pestes. Tenemos también el año de 1817 hasta el año de 1923, y tenemos una nueva peste en la humanidad, conocida como el cólera. 1 millón de personas murieron producto de esta peste. Tenemos otras que siguieron surgiendo. Tenemos la fiebre amarilla en el año de 1627, murieron 600.000 personas. Tenemos otras pestes, como por ejemplo la gripe española. Esta gripe española, cobró la vida de 50 millones en el mundo, en el año de 1918 hasta el año de 1919. En un año, 50 millones de vidas en el mundo. Todo el mundo en este tiempo era casi indudable para muchos que era el fin del mundo. Producto del miedo, la gente se volcaba, se arrepentía de sus pecados, se convirtieron a Jesucristo, porque era ya el fin del mundo, según para ellos, por un pánico colectivo que se desató en esta época. Tenemos la gripe rusa, 1957, 1 millón de vidas. También surgió la misma gripe, conocida también como la gripe asiática, que también cobró 1 millón de vidas en el año de 1951. También tenemos la gripe de Hong Kong,
que cobró la vida de 1 millón de japoneses, 1968 al año de 1970, ya cerquita en nuestra época. Tenemos una gran pandemia que ha cobrado la vida de 35 millones de vidas a nivel del mundo. Tenemos el VIH-Sida. No nos olvidemos de esa gran pandemia que hasta el día de hoy lo tenemos, que surgió en 1981 hasta el día de hoy. Tenemos nuevas pestes en el año 2002 hasta el año 2003. Tenemos el SARS, que es el síndrome de respiración aguda grave y que ha matado muchas vidas también y que surgió en el año 2002 al año 2003. También en el año 2008 al 2009, en un año, tenemos la gripe porcina. Acuérdense de la gripe porcina. También muchísimos catalogaron que ya era el tiempo del fin, hubo un miedo colectivo, murieron 200.000 personas, la tasa de mortalidad era elevada, 10%. Había grandes movilizaciones, hasta desabastecimiento producto del miedo, crisis económica producto del pánico. También tenemos el ébola, 2014-2015. Murió el 57% de las personas contaminadas o contagiadas, morían. Fue también catastrófico. Y hoy por hoy, a finales del año anterior, 2019, inicio 2020, tenemos el famoso coronavirus, conocido también como COVID-19, que ya se ha propagado hasta el día de hoy, 23 de marzo, en 78 países, y ha cobrado, 178 países, y ha cobrado la vida de más de 15.000 personas de lo que va a la fecha. ¿Qué podemos decir de todo esto, mis queridos amigos y hermanos? Que siempre ha surgido estas pestes, siempre ha habido estas pandemias. Pero ¿hasta qué punto podemos interpretarlo como castigo divino? ¿O es producto o como consecuencia de la acumulación de personas, de la acumulación de especies vivas o muertas, que siempre ha ocurrido en las manadas? Cuando nosotros acumulamos, ya sean personas o acumulamos seres vivos, algún brote, alguna pandemia surgirá de ello. Porque no estamos hechos para todos quedarnos en un solo lugar como un puño, sino para esparcirnos por todo el mundo. Nada está hecho para ser acumulado, nada está hecho para ser retenido, tiene que ser movilizado. Ese es un principio divino que debemos entender y que debemos comprender. ¿Qué es el miedo? Según Jesús. Según Jesús, aunque le parezca raro y extraño, mis queridos amigos, hermanos, es precisamente el temor o el miedo el antítesis del amor. Imagínense que Jesús vino a aclarar esto que la humanidad tenía por ciertísima, que tenía por verdadera, que Dios era digno de temer, que Dios era temerario, que Dios era todo aquello que decía en gran parte del Antiguo Testamento. Jesús vino a darnos a conocer que el verdadero rostro de Dios no era el temor, sino lo contrario, precisamente lo contrario, era el amor. Tanto así que la propia Escritura, que es el texto áureo de este pensamiento que está en Primera de Juan 4:8, que me gustaría leerlo, Primera de Juan 4:8, miren lo que Jesús dice. 4:18, dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Como ustedes pueden señalar, el apóstol Juan reconoce a Dios en Jesús. Por eso él lo aclara, lo dice en el 1:1 del Evangelio según San Juan: en el principio era el verbo estaba con Dios y ese verbo era Dios. Por lo tanto, Juan identifica a Jesús con Dios mismo. ¿Y cómo identifica Jesús a Dios? Lo identifica como amor. Dios es amor, no es temor, Dios es amor. No podemos considerar a un Dios digno de temor.
Jesús vino a aclararnos que Dios es digno de amarle, digno de quererle, porque eso es Dios con nosotros, es amor. El cristiano de hoy debe entender que no puede estar alineado, no puede estar enfocado en Dios y al mismo tiempo albergar en su corazón temor, pánico, miedo, ansiedad. Todas estas cosas no salen de Dios, salen y son brotes propios del temor. En Dios tenemos consolación, en Dios tenemos seguridad, en Dios tenemos confianza, en Dios tenemos gozo, en Dios tenemos paz. Por lo tanto, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una persona que crees firmemente en Dios, crees firmemente en el amor, y tu proceder está basado precisamente en ese amor, en esa fe, en esa seguridad, en esa confianza, que debemos respetar las órdenes gubernamentales de quedarnos en casa, por supuesto. Yo soy uno de los primeros que estoy manifestando a cuantos puedo que debemos quedarnos en casa, lavarnos las manos, etcétera, para cuidarnos a los que son más susceptibles de padecer por este virus, que hasta el día de hoy hay cura o vacuna al respecto. Pero no lo hacemos con miedo ni con ansiedad, sino que lo hacemos por amor hacia otro. Si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu vecino, si tú amas a tus propios familiares, quédate en casa para que no los contagie. Esto es una obra de amor, el quedarnos en nuestras casas. No podemos ser imprudentes, decir, bueno, como yo no temo, como yo no tengo miedo, voy a salir a la calle y hago lo que yo quiera, porque estaríamos equivocadamente interpretando qué es el amor. Mis queridos hermanos, para hablar un poco más sobre este amor que vino a revelarnos Jesús, mire, podemos nosotros hablar mucho sobre el amor, podemos hablar tanto sobre el amor, y parece curioso, pero hay tan poco, es tan poco lo que se ha estudiado sobre el amor. Un sabio de nuestro tiempo dijo una ocasión que el amor es luz. Y cómo concuerda y cómo cuadra con la expresión de Jesús diciendo que Él es luz, la luz de este mundo. El amor alumbra, el amor da brillo, el amor alumbra el corazón y la vida de quien entrega y de quien recibe ese amor. Este mismo sabio identifica que el amor es gravedad, porque el amor atrae, el amor te acerca, contrario a lo que es el miedo te aleja, el miedo te separa. Imagínense ustedes sobre hablar de separación. Los judíos interpretaban que la santidad era producto del temor. Por ejemplo, o de apartarse, porque la palabra santo proviene del mismo término de apartarse. Es decir, yo no puedo ser santo y estar cerca del pecador. Tenía que apartarse. Por eso todos los sabios que se escuchan en las leyendas, todos los sabios que se escuchan en los cuentos, siempre estaban en las montañas, porque si era sabio tenía que estar apartado, muy alejado, muy separado de la comunidad, de las personas. Pero este Jesús, nuestro Dios, vino a revelarnos precisamente lo contrario, que santidad era acercarse, porque Él es amor, Dios es amor. Y Dios vino hacia nosotros y Él decía a las personas, decía, bienaventurados, regocíjense, gócense, porque el reino de los cielos se les ha acercado. Dios se acercó a nosotros y quiere y nos enseña que también nos acerquemos hacia las personas, hacia los pecadores precisamente, si a nuestro juicio son pecadores, porque es una carnalidad identificar pecadores. Mis queridos hermanos, hay tanto que hablar del amor. El amor, como lo dije anteriormente, también es gravedad, nos acerca, nos atrae, es inevitable la atracción. El amor es potencia, lo multiplica todo, lo hace crecer todo. El amor sostiene el universo, el amor es una fuerza muy poderosa. Los estudiosos de las energías o los estudiosos de las vibraciones identifican como una fuerza poderosa que eleva la defensa humana, que ni siquiera las enfermedades pueden penetrar por la gran cantidad de energía que emana, por la gran y la alta frecuencia que hace vibrar nuestro ser, de tal manera que ningún virus, ninguna peste
tiene cabida en un ser que vibra en esa frecuencia del amor. El amor que se puede diferenciar o se puede desmembrar, por así decirlo, como confianza, como fe, como seguridad, como gozo, como paz, entre otras cosas. ¿Qué más podemos decir que es el amor? El amor es potencia, es gravedad, el amor es luz. Lo más lindo y hermoso, que el amor es Dios. Alguna vez se dijo, Dios es amor. Por lo tanto, eso es Dios, amor. Miren ustedes cómo presenta Jesús a Dios en base al amor con esa historia maravillosa del hijo pródigo. Aquel hijo que se separa de su padre producto de la ambición, de las ganas de vivir la vida, y se separa del padre pidiendo adelantadamente sus posesiones, pidiendo adelantadamente lo que le correspondía como hijo, la herencia, y malgastó todos sus bienes con cosas que no debería hacer. ¿Y qué ocasionó todo esto? Se alejó del padre, se alejó de su casa y comenzó a faltarle. Dice la escritura que comenzó a faltarle. En la casa de su padre tenían abundancia de pan, pero por él haberse alejado, resultado, consecuencia de haberse alejado de su padre, le comenzó a faltar el pan, el abrigo y entre muchas cosas más. Pero no podemos identificar que era un castigo, sencillamente era la consecuencia de sus actos. Cuando este hijo pródigo, después de haber malgastado todo, volvió en sí, él pensó llegar a su padre de nuevo, pero que sea o que le vea como un trabajador, como un obrero más. Pero ¿qué pasó cuando regresó? ¿Encontró un padre castigador, iracundo, severo? ¿O encontró un padre lleno de amor, con sus brazos abiertos? Se alegró al verle, hizo fiesta al verle, le dio vestidos nuevos al verle, le puso anillo en su dedo, mató al becerro como muestra de alegría, de amor por aquel hijo que había considerado muerto, había revivido. Así es Dios con nosotros. Dios nos ama, quiere que tú aprendas a amar, quiere que tú aprendas a vivir en confianza, que tú aprendas a vivir seguro. Vibra, eleva tu energía, muéstrate a la gente, a tus vecinos, a tus amigos. Mientras todos están en pánico, tú pon esa gota de serenidad, de sosiego. Mientras todos escandalizan, tú pon mesura. Eres un hijo de Dios, tienes que ser luz, tienes que ser potencia, tienes que ser gravedad. Tú no estás llamado para escandalizar, para ser profeta del desastre. Tú eres llamado para ser un hijo de Dios y que vivas, que vibres como un hijo de Dios, que conectes con Dios. Solo se puede conectar con Dios con el amor. Dios te bendiga y Dios te guarde.